comenzamos entonces. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y me complace darles la bienvenida a la continuación de este ciclo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, en donde el día de hoy le estamos dando la bienvenida desde Colombia a la autora del libro Las hijas de las perras negras, Luisa Villa. Bienvenida a Punto y Coma. Y nos acompaña de nuevo nuestro buen amigo Juan Manuel Cermeño. Bienvenido de nuevo. Y la poeta también de Colombia, Ginsi Zárate. Bienvenida de nuevo. Entonces, sin más, los dejo con nuestros presentadores. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y seguir apoyando la literatura y la cultura aquí en Monterrey. Listo, sí, ya así que jala. Muchas gracias por estar acá, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con este ciclo, con esta presentación editorial de Ático, de esta colección de poesía, que sale en 3 libros de Julián Almiray, Luisa Villa y Ginsi Zárate, que por esta ocasión Colombia es el país invitado a la Feria del Libro y tenemos ahora sí que el privilegio de contar con las autoras de Colombia que nos acompañan para conocer un poco más su obra acá en Monterrey. Ya tuvimos presentaciones en la Feria Internacional del Libro de allá en Cintermex y ahora decidimos venir acá y tener un breve conversatorio con ustedes y una lectura poética. Y me gustaría iniciar hablando de Luisa Villa y de este libro en específico que nos convoca hoy, porque pensamos o repensamos y despensamos la poesía a cada instante, ¿no? Tenemos este estigma de que lo poético tiene que obedecer solo a ciertas cosas y que la poesía, cuando habla de política o cuando habla de temas incómodos, no es poesía. Dicen que es ideología, que es propaganda, que es panfletario, pero es precisamente la labor de las poetas, tanto de Ginsi como Luisa, que me acompaña, ahora sí que afinar y pulir esa piedra para que el mensaje político, más que convencer o cambiar de tu forma de pensar, te mueva algo a la sensibilidad, crear nuevas sensibilidades, abrirnos nuevas formas de recibir la vida, nuevas formas de reflexionar, como el libro pasado que hablábamos de Ginsi, de las nubes, porque es en la reflexión donde encontramos las palabras y el lenguaje para expresar todo eso olvidado o lo no dicho. Algo que tiene este libro y que me gusta mucho es que reivindica a todas estas voces invisibilizadas y no nombradas de la diáspora, de Latinoamérica y sobre todo de las mujeres. Hay una arqueología que intenta volver a traer, y yo lo voy a poner así porque es algo que me gusta, que es escarbar donde te dijeron que no había nada y encontrar pequeñas arqueologías, pequeños huesos, pequeños tesoros y exhibirlos para a través de esos instrumentos, arqueología del pasado, conocer mejor nuestro presente e imaginar un futuro diferente. Este libro, Las hijas de las perras negras, aparte tiene yo le llamo una especie de imaginario mestizo, porque hay que recordar que los latinoamericanos somos una mezcla de muchas culturas, no solo se nos quiere vender el occidente como la meca de cultural, pero hay muchos pueblos originarios, hay muchas culturas ancestrales que nos van legando nuevas cosas. Hablábamos en la Feria del Libro, que te acuerdas que te preguntaba, que para mí es muy complejo y a la vez fue muy sorprendente encontrar un libro de poesía que aborde tanto la política como la espiritualidad. Pero la espiritualidad en Occidente la entendemos como hablar a las nubes, el hablarle a Dios, como el cantar de los cantares, la Biblia. Y sin embargo salió por ahí este término que me gustó mucho que hiciste, esta espiritualidad pagana, porque la espiritualidad que se encuentra en este libro es una espiritualidad donde hay una esencia en la tierra, hay una esencia en los árboles, hay una esencia en los animales y cómo nos reencontramos con ellos, ¿no? Y de pronto toca temas como la brujería, la santería, pero más que verlo como siempre esa óptica que se repite de los arquetipos y la versión vulgar que decías bien de los estereotipos en tu presentación, aquí lo que es una propuesta de imaginario a través de la poesía, donde a pesar de que se está narrando una historia, no hay una necesaria linealidad,
sino que es la memoria la misma que va trazándonos una ruta. Me gustaría abrir la conversación con Ginzi, con Luisa, con las dos. ¿Cómo ha sido para ustedes encajar en lo que malamente se llama un canon poético, regido por voces de hombres, por temas de hombres, por preocupaciones de hombres, en donde de pronto nunca falta el crítico que dice, es que ese tema es de mujeres, ¿no? Cuando se habla de maternidades, o cuando se habla de ancestras, o cuando se habla de violencia estructural, patriarcal y machista. ¿Cómo ha sido para ustedes el decir, esta es lo que quiero decir en la poesía y lo hago de esta forma que es el libro? Muy buenas noches a todos y todas por estar aquí acompañándonos en este espacio. Como decía Ginzi, es un acto revolucionario reunirnos, y aún más reunirnos a leer poesías en un mundo en guerra, en un mundo en conflicto de odio. Estar aquí es milagroso y revolucionario. Con respecto a la pregunta tuya, ¿se imaginan si la historia, ¿no?, ha sido contada, como se dice, desde un pequeño refrán africano, como que la historia ha sido contada desde la voz del cazador y no desde la voz del león? Si la historia ha sido contada por quienes han ganado, ¿no?, digamos las batallas entre comillas, y ganar entre comillas, ha sido contada por hombres heterosexuales, por blancos, ¿sí? Se imaginan lo que yo cuento que ha sido de la esclavizada, de la mujer. O sea, me reivindico como mujer afrocaribeña. Si bien soy mujer, soy una mujer descendiente de negros, negras, y eso también requiere otro ajuste de la historia. Y bueno, la historia de nuestros pueblos afros e indígenas ha sido contada por Occidente, ha sido contada por el blanco, blanca, y en esa medida hay silencio, ¿no? Y pues si las mujeres no se nos era permitido firmar nuestras obras, nuestros cuadros, lo que hacíamos, si no se nos permitía crear, mucho menos se le era permitido a la mujer negra y a la mujer indígena, que ni siquiera teníamos el derecho de portar el nombre, ¿no?, el nombre y el apellido, el llamarnos, ¿no?, sino que teníamos los nombres y los apellidos que nos ponían los esclavizadores, ¿no? En esa medida, en esa historia de negaciones y de anulaciones, yo creo que el hecho de contarme como mujer, pero a la vez como una mujer afro, como una mujer que intenta reescribir en la historia, para mí ha sido como el acto revolucionario, ¿no? Ponerme el nombre y el apellido que quiero y escribir la historia, mi historia y la historia de los míos, como ha sido, ¿no? Me decía una mujer buscadora en Colombia, y yo le decía, bueno, ¿cómo quieres que cuente esto? Porque bueno, tengo mi investigación de maestría sobre mujeres buscadoras. Entonces yo le decía, ¿qué quieres que cuente? Y ella me decía, cuenta las cosas como son, como pasaron, no inventes más de la cuenta. Entonces creo que escribir como una mujer que se posiciona desde un género, de una raza, de una clase, para mí sí es importante. De pronto para otros, como decías tú, hay escritores críticos. Ayer me habían hecho esa pregunta, ¿no? Pero ¿por qué ese interés por decir una literatura femenina? ¿Por qué literatura afrocolombiana? ¿Cuál es el chiste de insistir? De pronto, si estás fuera de esas negaciones, si estás
si no perteneces a esos márgenes, ¿no? Si has sido tú quien ha sido tu gente, tu cultura, quien ha contado, ha tenido como liderazgo de su historia, lo ves sin ninguna importancia, pero para los pueblos originarios, afro, negros, raizales, las mujeres, las gitanas, gitanos, sí es importante contarnos. Y bueno, el reto, para terminar, el reto también es, Ginsi, y tú como literatos, como teóricos de la literatura, saben que la literatura ha sido también blanqueada, colonialista, cerrada, y de esta manera el arte que hacemos, quienes estamos en los márgenes, no hacemos arte, los negros y los indígenas no hacemos arte, hacemos folclore. De hecho, también todo ese tipo como de caracterizaciones de lo que, cómo debe escribir una mujer, ¿no? También de lo que se espera que escriba una mujer. Ayer hablaba también con Zaira de lo que se espera más cómo debe escribir una mujer negra o como una mujer indígena debe escribir. Entonces ha sido como yo escribo mucho sobre el tema de la migración y sobre el moverse en esa frontera, sobre el romper. Y en estos días veo o escuchaba una entrevista de un autor de Egipto, y él hablaba sobre las fronteras, y que la primera frontera que él rompía era el del idioma. Yo decía, bueno, la primera frontera que yo creo que rompo desde la escritura es eso. O sea, es escribir siendo una mujer afro, escribir sobre cosas que no se esperaba que escribiera y hacer lo que no se esperaba que una mujer como yo hiciera. Más o menos. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, en el caso que encarna justamente Luisa, a mí me interesa mucho porque evidentemente hay una interseccionalidad, ¿no? de prácticas discursivas que crean marginación, sobre todo dentro de algunos círculos en Colombia. Entonces, ya hacerse un lugar dentro de la literatura, no siendo una mujer privilegiada, siendo una mujer afrocaribeña, va generando de alguna forma evidentemente unas formas específicas de la literatura. Yo siempre he tenido y de hecho te le iba a preguntar hace 2 días que íbamos junto con Saya, pero no nos dio el tiempo, y era cómo hacer para hablar con la interseccionalidad que implica tu voz sin caer en cómo le haces tú, porque yo conozco el trabajo de Luisa desde hace muchos años y no es la escritura de una mujer que simplemente se autodeclara como parte de las mujeres afrocaribeñas, sino que traspasa esos límites. Yo lo siento así. No se resignifica dando vueltas alrededor de un eje temático, sino que supera ese eje, lo atraviesa. Yo siento que hay una resignificación de la memoria, de la identidad, pero a través también del territorio. Yo siento que hay una necesidad de denunciar los ríos, la casa de la infancia, la forma en que estaban organizadas las paredes, ¿no? En el material que se construía, y que de hecho también desde el título nos habla, ¿no? Es una resignificación de cada uno de los seres que habitaban o que habitan la memoria. Lo que yo siempre he preguntado es ¿cómo haces tú? Porque específicamente tú la logras, y es no quedarte en eso que tú dices, lo que se espera de lo que escriba una mujer afrocaribeña, ¿no? No caer de alguna forma en ese lugar de enunciación, sino a dejarse atravesar también por ese lugar de enunciación, porque claramente pues la palabra de nosotras nos da identidad, y la identidad es un ejercicio político, gustenos o no, sino superar también esas barreras de los lugares de enunciación iniciales, desde donde
arrancamos y superarlos, porque la literatura, la poesía específicamente de Luisa, no es evidentemente lo que se espera, sino que supera y supera muchísimo lo que realmente las agendas culturales plantean. A mí cuando me presento como feminista me dicen, no, claro, va a ser literatura feminista. Y siento que un poco se espera y no es así. La poesía de alguna forma supera eso. Y hablamos también de las antologías que se hacen de mujeres afrocolombianas, ¿cómo superas esa escritura que se espera de ti? ¿Cómo haces? Porque la logras y la logras re bien. O sea, no encuentra uno, y volvemos a lo mismo, al estereotipo, que también ocurre en la escritura, hay que decirlo, respecto a las agendas culturales, porque las hay y son necesarias, y una agenda cultural más allá de una moda, la moda no la veo como el lado superficial, sino esas agendas que se ponen sobre el tablero y sobre la mesa y de las cuales es importante hablar. Pero ¿cómo haces tú específicamente en el caso de tu escritura para superar eso que se espera dentro de las agendas culturales? Bueno, hay un verso que menciona mucho de Alejandra Pizarnik, en el que ella dice que hacer el cuerpo del poema con el cuerpo. Y decía, una autora hablaba de que lo decíamos, no sé si en la entrevista lo decíamos, que uno experimenta el mundo con el cuerpo, y de hecho hace memoria con el cuerpo, ¿no? Y experimenta el mundo con el cuerpo, y en esa medida uno escribe con un cuerpo salpicado, o sea, salpicado del mundo, y son muchas cosas las que te salpican. Entonces, por un lado, escribir con el cuerpo, que además es también la enunciación del yo. Yo me acuerdo que cuando yo comencé, no sé si a otras amigas escritoras, a Zaira, a ti misma, los consejos de la época era como que cuando escriban no debe ser neutro, ¿no? Que no se evidencie, que tanto un hombre como una mujer puedan sentirse identificados. Entonces era como que el consejo era como que entre más te anules en ese yo, que ese yo poético no debería ser enunciado, o era un yo poético, pero era un yo como idealizado, un yo por allá. Y otro consejo que también era con el tema de escribir qué temas eran los grandes temas, ¿no? Y los temas de las cosas de mujeres no eran grandes temas para escribir, ¿no? Y en esa medida, por un lado, estaba unas apreciaciones bastante machistas, patriarcales, anuladoras con respecto a ese yo poético que se construye desde el género. Pero por otro lado, lo que hablaba, que también está ese yo que se posiciona frente a lo cultural, frente a lo étnico, racial, y también con unas negaciones, ¿no? Se supone que los negros y los indígenas no escriben, y si escriben tienen que escribir sobre ciertos temas. En esa medida, yo procuro preguntarme por qué es lo que me atraviesa, ¿no? Este cuerpo, cómo es vivir el mundo con el cuerpo que estoy portando, ¿no? Vivir en ese cuerpo que habita un territorio que está determinado por la violencia, por la racialización. Es un cuerpo que se trata distinto por tenerla y desprendernos de acuerdo al contexto latinoamericano. Entonces, las luchas y toda la teoría, ¿sí?, de africanista de Estados Unidos nos sirve, pero entonces yo busco en mi propia comunidad los mismos elementos de escritura. Entonces yo creo que ese sería para mí. Ahora también hay muchas escritoras afro. Ahorita hablábamos con Zaira
de la escritora Mari Grueso, que es un referente en Colombia, que es una mujer, no es la primera mujer negra que escribe, pero sí es una mujer que ha dado pasos grandes y que ha hecho como, ha entrado como irrumpiendo en temas de literatura. No sé si te respondí, si por ahí va la cosa, y si tú quieres aportar algo. Sí, a mí, a propósito de las agendas culturales, yo sí estoy de acuerdo en que sí es momento de escucharnos todos, y todas y todes. O sea, es importante que se hable. Claro, habrá un público al que le molestan esas voces emergentes y no tan emergentes porque siempre han estado aquí. Y bueno, pues a nosotros nos tocó aguantarnos muchos años, siglos de silenciamiento, pues se lo aguanten. Claro, dentro del grupo que aparece hay de todo, ¿no? Generalmente la buena poesía no la encuentras a la vuelta de la esquina. Entonces, no... Es decir, el problema no es la poesía en sí misma, con sus agendas, porque he encontrado, de hecho ayer tuve en mis manos el libro de Sergio, hay una agenda muy clara, pero eso no le quita lo poético. Eso no le quita, pero ni 5 de lo poético. Lo mismo, y yo le decía a Luisa, es importante que te escuchen, es importante que te lean, porque lo que tú tienes que decir es nuevo en la medida no solamente de la temática de la que se está hablando, sino la forma en que lo enuncia, en que lo escribe, en que lo canta. Justamente porque no toda la literatura afrocaribeña de mujeres es tan buena como la de Luisa, o sea, rompe el estereotipo, rompe aquello que se espera, y muestra, ¿no?, todos los horizontes de posibilidad que nos da esa resignificación del territorio a través también de su cuerpo y de su voz. Entonces, a mí me parece que las agendas no limitan. Ahora, para continuar un poco con la línea temática de la conversa, claro, a mí me cambió de alguna forma como el detonante, y lo contaba esta mañana, no, ayer. No fue a través de la poesía como texto escrito, sino fue la necesidad de meterle magia al mundo, realmente. Esa fue como lo que me instó a tener que obligarme a tener una mirada distinta sobre la realidad. Entonces, una cosa que para mí, ayer lo conté como algo anecdótico, pero después dije, ese fue el punto en el que decidí ser escritora. Yo vengo de un barrio donde pasé mi primera infancia, en Villavicencio, que es mi ciudad de origen, absolutamente pues popular, ¿no? Es un barrio, con la calle a la mitad y hasta hoy pavimentada en la otra mitad. No, yo vivía en la parte no pavimentada, pero el colectivo que se teje de la ayuda era una cosa mágica. Cuando llega la Navidad en Colombia se empieza a celebrar desde el 16 de diciembre que empiezan las novenas. El mundo allí, hay una especie de reencantamiento del mundo, por eso quizá me gusta tanto la Navidad. Y en ese reencantamiento una vecina, Bayuna, que hace parte de otro departamento, aquí como una especie de estado, nos dijo, ustedes tienen que portar muy bien porque el niño Dios va a estar mirándolos de estrella en estrella, así como el mago que aparece en un comercial de Magicolor, para ver qué niños se portó bien y les bota regalos, así como él en el comercial les bota luces. Y era muy pequeñita y miré las estrellas y yo dije, wow, entonces allá está, hay vida, hay algo que nos mira. O sea, en ese momento fue importantísimo, pues, porque fue inyectarle al mundo magia en ese momento. Y yo dije, esa sensación de plenitud, que de alguna forma tienes una respuesta, la empecé a buscar en todo lado, en lo que leía, en lo que escribía, pero sí quería una especie de reencantamiento del mundo. Y la literatura ha sido como la forma. Mujeres que hayan marcado la pauta en la escritura, quizás por el hecho de también haber sido maestra, Gabriela Mistral, y también su postura política absolutamente clara y contundente.
Evidentemente Alejandra Pizarnik, yo creo que a todos nos tocó en la adolescencia y específicamente a mí, Clarice Lispector. A mí me encanta esto que de la cotidianidad, de que vayan a matar una gallina para el sancocho, se haga toda una epopeya, o sea, barrial, ¿no? Eso me parece maravilloso. O también está otro texto que es de un par de chicas lectoras y hay una chica que guarda su libro, un libro que le prestó, no me acuerdo exactamente, es como algo así como la felicidad, como el placer de la felicidad, una cosa, no era exactamente ese título. Ese cuento a mí me pegó durísimo porque yo decía, sí, hay una forma de placer en la escritura y en la lectura, un placer que no te lo da nada, y era, realmente es eso, inyectarle ese reencantamiento, esa resignificación al mundo. Pero bueno, yo quisiera, hay un poema que a mí me estremeció, querida Luisa, en la página 120, estuve tentada a leerlo, pero yo dije no, porque a mí me gusta escucharlo en la voz de Luisa, me parece maravilloso. Mi sombra se hubiera secado. Creo que este es un 120. Yo quisiera escuchar porque es justamente ese entrelazamiento que crea Luisa entre el cuerpo, el territorio y sus procesos identitarios. Cuando lo leí yo dije, esta es Luisa, o sea, es Luisa de cabo a rabo, me encantó, quisiera por puro placer escucharte ese poema, por favor. Hola. ¿Ahí escuchan? ¿Se ve? Sí. Mi sombra se hubiera secado como todos los ríos de mi territorio. Mordazas de algodón, grilletes de palma y una cruz de carbón en cada ojo no me permitirían levantar el puño de pantera y el aullido blas femenino. Soñé mi propia definición de recordar. Regresé a la casa de barro y bareque de la infancia y apenas traspasé la puerta, la tierra se sacudió como una venada que ve al tigre entrar en su refugio. Tengo el frío de la perra, la intemperie, y aquí estoy, espero a que pasen los temblores de la memoria. Mi gente se desconcha a las costras y aquí estoy, espero a que pasen los temblores de la memoria. Mi gente se apedrea los embriones y las cuevas se pisa los rabos y aquí estoy, espero a que pasen los temblores de la memoria. En pelea de elefantes, mi pobre pueblo es la sufrida hierba que pierde, que alcancé, qué propósito tiene mi movimiento pacificador de saltamontes en el universo de mis miedos. No cumplí mi promesa, volveré. Habrá dignidad y agua suficiente para la hierba. ¿Por qué insisto en recordar el agua en la que me perdí? ¿Por qué los hombres quieren repetir los horrores? El mar da de beber al desplazado como una madre ofrece una piedra a su hijo cuando pide pan. Vine a ver mis constelaciones en el lago dibujado en mi pared. Pasa la sombra de Lázaro. Intenta salvar a la sombra de una niña con cráneo azul que va arrastrada por la corriente. Soy cual de los espantos, soy el puño negro que golpea en las jaulas, golpea en los platos vacíos, los zapatos rotos en las fronteras, golpea en las tinieblas. Todas las cosas botan un humo mugriento. Para ponerme a salvo mientras retorno, saco el monte desde mi cabello rechazado hacia todos los ojos de la piel. Milito, escribo, desde esta ciudad indiferente, escribiré sobre esta fragmentación, metamorfosis de bruja provinciana, hasta que algún poema logre adivinar qué habría pasado si no me hubiera ido. Wow. Pues ya para ir cerrando la velada,
celebrar que ya hay una versión latinoamericana de este libro. Les platico un poquito. Este libro fue merecedor del 6º Premio Internacional de Poesía Gabriel Zelaya, y es un privilegio poder tener ya una edición acá en este lado del charco. De hecho, el libro está aquí a la venta, a su disposición. Y me gustaría, Luisa, que nos regalaras, ahora sí ya para cerrar con broche de oro, un par de poemas más para escuchar ese imaginario y que la gente que estamos acá nos quedemos con eso todavía revoloteándonos en la mente. Vino esa niña a mi vida, a mi sueño. Se sentó al pie de la cama. ¿Por qué escribes? Para matar el tiempo. Di la verdad. Cuando fui niña, lo sigo siendo. Cuando fui frágil, lo sigo siendo. También tuve la piel y las alas del halcón. Ella me miró como una trampa a la liebre. Cuestionaba mi vocación como medio, pero yo recé la oración que Ancestor me enseñó. Cada una de ellas en mí es un pájaro, golpeo con todas mis alas. Dios te salve, tú no estás desgarrada, y ningún espíritu entró, ni el tigre se comió a la serpiente, ni la serpiente al tigre. Disculpen aquí que uno siempre... bueno, ya sé, voy a leer el poema el anteúltimo poema con el que cierro. Este no es un libro, son 3 golpes en el piso, saltos en cruz de las vírgenes, ojo de buey, amuleto para levantar la sombra y aliviar el mal de ojo de los sobrevivientes, tijeras en cruz debajo de la cama de los niños, mechón de pelo para ofrendar al milagroso de la villa, chile quemado, florero de sábila en las entradas, florero de ruda en las esquinas, y no pasarán las águilas, no sacarán a los hijos de las casas, no entrarán en las vaginas, no las convertirán en escombros de guerra, no pasará la bestia que venga a traer la maldad en un espejo, en una pala con cemento. A ninguna se le caerá la piel, ni labios, ni pies. Oleremos las flores y no se derrumbará la nariz. Son manos cimarronas que traen la luz y acomodan nuestros muertos en constelaciones. Yo quería de pronto hacer un pie de página. Y es que cuando los grupos no sociales, culturales, los movimientos poblacionales hablan de hacer una contrahistoria, de posicionar la voz, no se trata, como decía Jinsi esta mañana, no se trata de volver a no se trata de que la historia dé la vuelta. Por ejemplo, en este libro hay diálogos entre, no sé, hablo de mis orichas, pero también hablo de los dioses de los negros, de los blancos y de los indígenas, y hablo de teóricos de coloniales blancos y teóricos de coloniales negros también, hablo de hombres y mujeres. Y la propuesta es, bueno, por ahí leí que el arte propone una manera de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que la propuesta, lo que uno hace en los grupos poblacionales es proponer una manera de ver, y una manera de ver no es desde una historia única, como decía Chimamanda Adichie, que el mundo estaba siendo contado por una sola parte, ¿no? Sino que lo que se propone
no es entonces que lo negro hable de lo blanco, lo indígena hable, sino que haya diálogos culturales y que yo pueda poner eso. Bueno, antes de ayer en la presentación, Juan hablaba tanto de Walter Benjamin como de Audre Lorde, y entonces es eso, cómo poner en un mismo nivel epistémico, en un mismo, no sé, en una misma igualdad de saberes, de aporte, ¿no? Como los diferentes conocimientos de hombres y mujeres. Entonces, porque pues cuando uno habla como que, bueno, ¿desde dónde me estoy parando yo a escribir? Mi intención es proponer una manera de mirar en el que haya horizontalidad y que se construya como quieren. Yo no digo que soy feminista, sino que hablo de cimarronaje de género, hablo de apuestas de un buen vivir desde las mujeres, desde lo comunitario. Y bueno, es como un diálogo que permite un buen vivir también para todos y todas. Entonces es como mi pie de página, ¿no? No me interesan ser dogmática, no me interesa los sesgos. Claro, sí me interesa sentar una posición claramente, ni fascista, ni machista, ni racista. Entonces antirracista, antimachista y antipatriarcal, ¿sí? Antifacho. Entonces eso para mí sí es claro. Lo demás, lo que me interesa sí son diálogos desde el respeto. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes, espero que se la hayan pasado bomba acá en México. No sé si tengan alguna conversación, igual creo que ya estamos sobre el tiempo, pero pues aquí nos quedamos unos minutitos más por si quieren también aquí libre para platicar aquí con las poetas colombianas. Y pues nada, muchas gracias a Punto y Coma por prestarnos el espacio, a Jesús Guerra, y pues aquí nos quedamos un ratito, muchas gracias. Acá en ventana. Jóvenes de pie, ahí en la misma zona. Aquí dejo el libro. No, que se... Venga, Listo. Ya está. Perfecto. Yo quiero tener el libro de mi hija. Lo tengo que comprar. Ay, yo no tengo el tuyo. Yo quiero que leer así. Y tú no me has firmado el tuyo. Mi bebé. Yo creo que ahorita. La concepto estaba muy interesante. Porque aquí no conoces ¿Firme Luisa una vez? Sí. Para Luisa y se lo firmé Luisa. Y bien, sí, porque yo no tengo. Aquí yo dejé un esferito. Mira, ya está. ¿Seguro? Este está en 350. Sí, ahí puedes pagar en la caja, sí. Si quieres llevarlo nada más, y te lo cobro. Yo pude llegar a las 4. No, pues sí, sí. Yo llegué como que fueron de esta casa. Hola. Pero ya te conozco. La señorita Lucha. Hola. Oye, no hemos dicho si vas a querer que programaciones. No han hecho eso más de aquí a la otra semana, que no vamos a hacerle cosas de la cabeza. Sí, para la no, está bien, no. que la
no he ¿Pero tenido. sí lo recibiste? Sí, sí lo Ah, recibí, bueno, no es que no he tenido Te oportunidad mando estos también. Ay, de hacer la sí, selección. que se lo pagan. ¿Dónde se paga el libro? Sí, Nada más claro. que da su grame de- Sí, ¿Dónde se paga el libro? Ah, aquí en. Y de tu tarjeta queda otra. ¿Dónde quedó el chingado? Ahí está. Súper bonito, es muy, ha sido muy No, está claro. Juliana. es maravilloso. ¿Hasta cuándo están? Hasta el miércoles. El continente entero. Voy directo a DF y a Cancún. Sí, de aquí a Cancún y de Cancún. Ya se está convirtiendo como mucho de salir